Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Gilmar Pintado y presento a mi grupo. El compañerito Ronald Cabanilla, Ramírez, el compañero Copiña y el compañero Gallo. Bien, voy a continuar con el tema eh, de la programación import pandas e import map. En primer punto tenemos cargas de datos, leer el archivo de Excel con los... Bien, tenemos en DFPAN la carga de datos, en import, datos de cargas, en lem, en DF, las filas. En como segundo punto tenemos cálculos potencias, multiplican valores, voltaje por corriente para obtener potencia. En DF tenemos potencia, es igual a DF por voltaje. Y como siguiente punto tenemos número 3, encontrar valores extremos, busca máximos y mínimos de cada variable. En print tenemos valores extremos en la columna de potencia, voltaje y cloud. El valor máximo en DF, columna máxima, mínima, valor mínimo en DF, columna mínima, máxima tenemos acá abajo en la siguiente, como podemos ver, máximo las fechas, en DF la columna y tenemos en mínimas también las fechas por columnas. En print nos sale FQ máximo, sale valor máximo, valor y fechas. Lo mismo sale en mínimas, el valor mínimo, valor y fecha. Y como podemos ver acá en la tabla nos salen datos de carga que son 6000 filas. Y los valores extremos tenemos que en potencia votó máxima perdón, 2226.18 con la fecha que tenemos del 2023 del 6 del 02. Y también tenemos en la mínima que votó 268.32 con la fecha que tenemos 2023 del 7 del 11. En voltaje también tenemos máxima que es 149.99. En la fecha tenemos 2023 del 5 del 17. En valor mínimo tenemos el 50.04 más la fecha 2023 del 7 del 04. En int también tenemos máxima del 15 y la fecha del 2023 del 06 del 21. En mínima tenemos 5.0. En fecha tenemos 2023 del 6 del 2000, perdón, del 6 del 26. En cálculo tenemos máxima 345. En la fecha tenemos del 2023 del 7 del 25. En mínima tenemos el valor de 115,3. En fecha tenemos 2023 del 07 del 21. Y tenemos los datos en total. Bien, ahora sí mi compañerito va a continuar con el siguiente tema. Bien, muy buenas noches, compañeros. Me toca explicar la parte de cómo creamos o llamamos el gráfico, ¿no? En este caso, PLT Figure, eh, PixSize 10,5, esto es en X y en Y, 10,5. Eh, PLT Plot, Def, Inf, lo que es la potencia, eh, el alfa al 0,7 y el ave que viene a ser la potencia también. El máximo del índice de potencia, implicada en watts. El PLT scan es el máximo de potencia que viene a estar representado en color rojo y el diámetro de 100, porque es la fecha máxima en potencia y máxima de 2F. También tenemos graficado lo que es para la creación de nuestro gráfico, lo que es el título, PLT TIP, que en este caso es puesto potencia eléctrica registrada, lo tenemos en la parte de arriba como título. PLT X Label, que viene a ser la indicación de mediciones, que está en el eje X, y PLT y el Label, que viene a ser la potencia, que lo tenemos del lado izquierdo, graficada, ¿no? PLT leyenda, entre paréntesis, PLT grid, true, alfa, 0,3. Y PLT show, pues para hacer la expresión o el llamado de nuestro gráfico. Ahora tenemos también la parte del gráfico de caudal, que sería el siguiente gráfico, compañero. El mismo proceso, ¿no? En la PLT figura, fix size,
que en 10,5 en X y en Y, plt.plot, df index, df caudal, L, LM y la G en alfa de 7 que viene a ser el diámetro del caudal, el máximo de index en el caudal y índice máximo. Lo que es PLT-SCAL es el código para el index, coma, caudal, punto máximo, punto de color red, que es la parte que tenemos en la partecita de arriba del gráfico que está en la parte izquierda, y la máxima y la mínima de lo que tenemos graficado en los puntos. También tenemos, como en el gráfico anterior, lo que es el título, caudal registrado, en X también las indicaciones de mediciones, en Y el caudal, eh, y PLT Legend, que viene a ser la leyenda, y Grid True Alpha es igual a 0,3, el diámetro, ¿no? Y para hacer el llamado. Y como tenemos aquí en el gráfico todas las indicaciones, como lo que está en el código IAF, el caudal máximo y el punto red, que es el diámetro de 100, y las máximas y las bajas, ¿no? A continuación, el siguiente compañero. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Cristian Capiña. Bueno, bien, me tocó la parte del código para verificar si hay datos para la fecha específica. Ya, lo que nosotros vemos que si DF tiene más de 0 filas, significa que si hay datos para el 2023 del 5 el 20. Ya, el siguiente paso es crear una línea azul para el voltaje. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, tenemos nuestra línea de programación, pltplot, df fecha, index, df fecha. Ya, entonces, cada uno de esos, ¿qué significa? Que el df fecha index nos da el posicionamiento, número de las filas filtradas. El df fecha voltaje, la B, no son valores de esas filas. La B, que sería la línea azul, bueno, es una línea continua. Y label voltaje sería el nombre para la leyenda. Ya, también luego el siguiente paso es crear una línea roja, pero en este caso ya sería para la corriente. Ya, y bueno, como vemos en el código de programación que sería plt.plot, df fecha index, df fecha y, en este caso sería la corriente, el label corriente, que sería la etiqueta, pero sí y sería la columna de corriente, o sea que la corriente se ve en amperios, y la R sería la línea roja sólida, que sería una línea continua. El siguiente paso es de poner el título del gráfico. ¿Cómo se hace eso? Con la línea de programación PLT title, que es el comportamiento de voltaje corriente para la fecha 2023, 5 de mayo 20, digamos así. Ya, entonces ese es el texto que va a aparecer en la parte de abajo del gráfico. En el siguiente paso sería la etiqueta del eje X, que en la línea de programación es plt.xlabel, que sería el índice de mediciones, y el texto va debajo del eje horizontal. Bueno, después de ese paso tenemos la etiqueta del eje, ahora del eje Y, que en este caso la línea de programación sería plt.ylabel, que sería el valor, y este es el texto que se le pone al lado izquierdo del eje vertical. Y el paso siguiente a ese sería mostrar la leyenda, que en la línea de programación sería plt.legend. ¿Ya? ¿Eso qué hace? Muestra una cajita con voltaje en línea azul y corriente que en la línea roja. El paso siguiente a ese es imprimir la información en consola. En este caso sería, algo de eso se va a imprimir la parte de los datos de mayo 2023, que serían los registros, y en los datos del 2023 mayo 20 serían 72 registros. Ya, bien. ¿Qué parte más me toca? Aquí te falta la que continúa el else, PLT text. Ya. Y luego tenemos la parte del comando else, que en este caso sería plt.text para el 0.5, que no hay datos para el 2023 mayo 20. Ya. Entonces luego tenemos el plt title, que sería los datos no disponibles para 2023 mayo 20. Si el df fecha es igual a df, si es que no hay datos para esa fecha, usa todos. Ya, en la parte de plt grid tenemos el true, alfa 03. Y el PLT Show lo que hace es mostrar en una gráfica. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos aquí la línea azul, que sería para el tema de voltaje, y la línea roja sólida sería para la corriente. Bueno, a continuación le tocaría a mi compañero Gallo. Yo voy a comenzar para calcular el promedio de voltaje, donde tenemos voltaje, voltaje B, sería nuestra columna de voltajes, y punto min sería nos ayuda a calcular el promedio.
También tenemos que para calcular el promedio de corriente, donde I es la columna de corrientes en amperios, y punto min nos ayuda también a calcular el promedio. También tenemos para calcular la desviación estándar del voltaje, donde STD es la desviación estándar. Nos mide cuando varían los datos respecto al promedio. Por ejemplo, si nuestros voltajes varían mucho, nuestro STD de voltaje varía mucho, se considera alta. Si nuestros voltajes son muy similares o parejos, nuestro STD, nuestro desviación estándar de voltaje será baja. Para calcular la desviación estándar de corriente, también tenemos la desviación estándar que sería STD y sería nuestra columna de corrientes. Y lo mismo, si nuestras corrientes varían mucho, sería una desviación estándar de corriente alta. Y si los valores de corriente son muy similares, nuestra desviación estándar de corriente sería baja. Tenemos para calcular la desviación estándar, perdón, para dibujar la línea azul de voltaje, donde el alfa punto 05 es es un 50% de transparencia. Ya, a ver, para dibujar la línea azul de voltaje, donde nos muestra aquí el alfa 0.5 es el 50% de transparencia con respecto a nuestro gráfico. Y donde nuestro voltaje, nuestra etiqueta será el voltaje. Y lo mismo, se ven por los datos de nuestra columna voltaje. Para dibujar la línea horizontal promedio de voltaje, donde AXH line o nuestra línea horizontal, axis horizontal, tenemos nuestro promedio, nuestro Y igual promedio del voltaje, que sería la altura donde se dibuja el valor promedio. El color donde nos refleja sería blue o azul, mismo color que los datos de voltaje. Nuestro line style o tipo de línea será discontinuo. Y la etiqueta será el texto para la leyenda con valor formateado. Para dibujar la línea de +1 desviación estándar en voltaje, donde nuestro valor promedio más nuestra desviación estándar, tenemos también el tipo de línea, que sería línea punteada, y nuestro alfa sería 0.5, que sería la transparencia, medio transparente o el 50% de transparencia. Para dibujar la línea de -1 desviación estándar en voltaje, tenemos nuestro promedio de voltaje más nuestra desviación estándar, pero menos nuestra desviación estándar, y nos da el promedio menos una desviación estándar, donde igual forma nuestro tipo de línea, de la línea punteada, nuestro alfa 0.5 sería la transparencia, el 50% de transparencia en nuestro gráfico. Para dibujar la línea roja de corriente, tenemos, por ejemplo, lo mismo, nuestro alfa 0.05, 50% de transparencia, nuestro tipo de línea sería línea punteada, y nuestro promedio de corriente menos para dibujar la línea roja de corriente, donde nuestro valor promedio de menos una desviación estándar de corriente, nuestro alfa 0.5 sería el 50% de transparencia, y nuestra etiqueta sería corriente. Obviamente nuestra columna serían los datos tomados de nuestra columna corrientes. Para dibujar la línea horizontal de promedio de corriente, lo mismo tenemos nuestro tipo de línea sería punteada, nuestra etiqueta sería el promedio I de corriente, y el X line sería línea horizontal, y nuestro Y promedio sería altura donde se dibuja el valor promedio. Tenemos para dibujar la línea de +1 desviación estándar de corriente, sería igual, donde el color sería rojo, nuestro tipo de línea sería punteada, nuestra alfa 0.5 sería el 50% de transparencia en nuestro gráfico o línea, y
nuestro tipo de línea sería punteada, nuestro AX line sería línea horizontal y nuestro Y promedio sería la altura donde se dibuja nuestro valor promedio. También tenemos para dibujar la línea de -1 desviación estándar de corriente. Lo mismo, donde AX line sería la altura donde se dibuja nuestro gráfico, nuestra línea. El tipo de color sería rojo, nuestro tipo de línea punteada y nuestro alfa 0.5 sería el 50% de transparencia. Para verificar si se analizó o no los datos de nuestra fecha del 20 de mayo del 2023, tenemos que if si en el data frame original hay datos del 20 de mayo del 2025, se busca la etiqueta o la columna de estadísticas del 2023 del 20 de mayo. Si no hay datos específicos en esta fecha, se busca en nuestra columna de estadísticas generales y con eso verificamos si se analizó, si existen datos en el 20 de mayo del 2023. Para ver nuestra etiqueta en el eje de X, se busca PLT X level y nuestra columna índice de mediciones. También tenemos nuestra etiqueta en el eje Y. Lo mismo el PLT Y level, nuestra etiqueta con la columna de valores. Y revisamos nuestra etiqueta en el eje de Y. Para mostrar la leyenda con mejor posición automática, tenemos plt.legend paréntesis log, donde llama a best, donde log best es el matplotlib que elige la mejor posición para la leyenda. O sería la esquina donde no tope datos importantes y que sea mayor visible. Para agregar cuadrículas transparentes, tenemos nuestro plt.green, true, y alfa 0.3, que sería un 30% de transparencia. Para mostrar el gráfico plt show, y ya. Para mostrar nuestro gráfico sería plt.show para poder observar nuestro gráfico. Ya, entonces yo continúo, déjame ver. Mi nombre es Ramírez y voy a continuar lo que dijo el compañero Gallo. Como indicó, la programación del gráfico es para mostrar primeramente el voltaje en líneas con transparencia 5, luego se muestra el máximo superior y se muestra el máximo y el mínimo, indicando que son líneas punteadas y el promedio con una transparencia del 100%. Igual con la corriente se muestra la línea roja con transparencia, luego se muestra el promedio con líneas de guión y las líneas puntuadas es el máximo y el mínimo. Tenemos la leyenda. Este es el gráfico que se muestra en lo que indicó el compañero con la programación. Ahora yo les voy a dar el resumen final. El resumen final simplemente va a mostrar primeramente el total de mediciones que se hizo al archivo o dato caudal, que vendría a ser 6.000 datos, 6.000 filas. Luego se va a indicar el caudal máximo y el caudal mínimo, lo que tenemos con su respectiva fecha, como indica aquí. Lo que tenemos aquí, tenemos caudal máximo, es el 348 LM con la fecha del 2023, 07 25. En el caudal mínimo tenemos 115.03 LM con la fecha 2023, 07 21. Luego tenemos las estadísticas de todo lo que se ha analizado. Primeramente tenemos promedio de voltaje, promedio de corriente, desviación voltaje y desviación de corriente. Tenemos de promedio corriente 94.31, como se puede ver aquí en el gráfico que explicó el compañero Gallo. El promedio de corriente es 9.48, concuerda con el gráfico. Y la desviación de voltaje sería 28.55 y la desviación de corriente sería 2.85. Y para último tenemos la opción de guardar los resultados en un archivo. Se va a guardar en otro resultado para no modificar el archivo de base de datos original. Entonces se va a abrir un archivo cuyo nombre va a ser resumencaudal.xls
X, que es la raíz del archivo, de un archivo Excel. Se va a sobreescribir los datos analizados, se va a sobreescribir los datos máximos de caudal, los datos mínimos de caudal, el promedio de voltaje, el promedio de corriente, la desviación de voltaje y la desviación de corriente. Y por último se va a enviar un mensaje diciendo que los archivos han sido guardados en resumen-caudal.xlsx, que como indiqué es la raíz de un archivo Excel, indicando que se ha grabado.